Vic, es tu tiempo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que haya sido de bendición estos temas que, estos temas que hemos ido viendo. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que es la iglesia local y las misiones. Como le hemos ido viendo, vamos a ver qué importancia tiene la iglesia local para poder terminar esta tarea, que son las misiones, que muchas veces podemos pensar que va separado de la iglesia o que es algo que se implementa dentro de la iglesia. Pero vamos a ver cómo Jesús mismo le dejó esa tarea en específica a la iglesia local para poder llevar a cabo la parte de las misiones. Y pues como dice Mateo 28:19, si alguien me ayuda y lo lee, por favor. Mateo 28:19. Dice la iglesia universal y la iglesia local o el versículo. No, el versículo, por favor. Ah, ok. Sí, dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, como ya le hemos visto, es algo clave que las misiones no son algo dado solamente por Jesucristo en este versículo antes de que Él ascendiera, sino que es algo que es una tarea desde tiempo atrás el compartir de ese Dios maravilloso que tenemos para que pueda haber salvación en todas las naciones. Y dice que la Iglesia Universal y la Iglesia local son el instrumento indispensable de Dios para cumplir la gran comisión. Y vemos aquí algo bien clave, que cuando Jesús está a punto de ascender, le deja esa tarea a todos los discípulos, que es que vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 que dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y el versículo 20 es algo muy importante. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y un mandato que Jesús dio es este, que debemos de hacer misiones. ¿Para qué? Para que en todas las naciones pueda haber adoración por medio de Jesucristo a Dios. Y vamos a ver cómo la iglesia local es un punto importante para que se pueda cumplir la gran comisión. Algo que me recuerda mucho es este librito que leí hace un tiempo, que es el libro de Radical, que en una página yo quedé impactado, que dice, no hay plan B, solamente hay plan ¿qué? Plan A. Y el plan A es la iglesia. Entonces, la gran comisión se dejó para la iglesia, no se dejó para alguien más, sino para específicamente para que la iglesia pudiera cumplir con esa gran comisión. Y vamos a ver la naturaleza bíblica de la iglesia. Y vamos a ver un poquito, para estudiar la iglesia, vemos en Mateo 16, donde Jesús usó la palabra iglesia por primera vez. En ese tiempo, en Mateo 16, para dar un contexto, estaban ellos parados en un lugar donde a lo mejor no era Jerusalén, estaban en una tierra pagana donde Jesús da por primera vez la palabra iglesia y hace una fuerte declaración ahí Jesús. No sé si alguien recuerda que se ve en Mateo 16, Ruth, para pregunta más directa, perdón. ¿Alguien lo recuerda? Ah, ¿qué? Mateo 16, 18. Ok, bueno. Si Y yo quieren lo leo. también, y yo también te Léelo, Ruth. digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice el 19, y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo.
vemos aquí una declaración muy fuerte que le está diciendo Jesús a los discípulos, que la iglesia va a ser algo que va a ser, ¿para qué? Para que la parte, para derribar las puertas del infierno, porque muchas veces nosotros nos podemos poner a pensar, ¿la iglesia para qué está? Si está para glorificar a Dios, está para edificarnos entre hermanos, está para muchas cosas, pero también tiene un propósito la iglesia, que es ir a los lugares donde hay tinieblas y por medio del mensaje del evangelio puedan ser derribadas esas puertas del infierno donde mucha gente está esclavizada y está cegada y que no tiene el conocimiento del evangelio. Y si lo vemos aquí detalladamente, la iglesia está hecha para derribar las puertas de qué? Del infierno, porque muchas veces nosotros nos podemos poner a pensar, y un ejemplo ahorita, la guerra de Israel, no, la gente tiene mucha maldad, por eso están pasando muchas cosas, a lo mejor los de Hamas, se merecen muchas cosas y podríamos pensar demasiadas, cosas de por qué está sucediendo la guerra. ¿Y por qué está sucediendo esa guerra? Es porque la gente de ahí no está conociendo del Evangelio, no está conociendo de este Dios verdadero y quién está gobernando esos lugares, que es Satanás realmente. Pero sabemos que Satanás ya está vencido y él lo que él quiere hacer es llevarse a cuanta más gente, pero la iglesia está hecha para ir y derribar esas murallas y esas partes que a lo mejor Satanás ha ido poniendo en la venda de los demás. Y es el propósito también de la iglesia, ir y predicar ese evangelio. ¿Para qué? Para que pueda resplandecer la luz a aquellos que están clamando por salvación. Vamos a ir viendo más abajo. ¿Y cuál es esa misión que tiene la iglesia? Derribar las puertas del infierno. Y en este punto puse ahí como una ilustración de que mucha gente, lamentablemente, si no está escuchando del Evangelio, ¿cuál es su camino eterno? Estar separados de Dios. Y sabemos que aquellas personas que mueran sin Jesucristo van a ir a una separación eterna, ¿dónde? Al infierno. Y aquí puse esto, derribar a 7,000 etnias encadenadas en completa oscuridad. Y puse esta cifra de 7,000 etnias porque pueden ser 6,000, pueden ser un poquito más. Los datos pueden estar cercanos o pueden estar un poquito arriba o abajo, pero si nosotros ponemos desde esta perspectiva, la iglesia debe de estar volteando a ver esas 7,000 etnias que están encadenadas en completa oscuridad porque realmente son etnias que no han sido alcanzadas por el Evangelio. Y nuestro deber como iglesia es ir a aquellos lugares que están clamando por salvación, como decía, a lo mejor ahorita puede ser el país de Sri Lanka, puede ser Indonesia, puede ser Corea del Norte, puede ser las demasiadas etnias que hay en China, las demasiadas etnias que hay en India, que las etnias que hay en África, todos esos lugares que están en completa oscuridad, nosotros como iglesia tenemos esa tarea de ir y derribar esas puertas del infierno que a lo mejor, si lo vemos desde esta perspectiva, Satanás está en completo gobierno en esos lugares donde sabemos que están adorando otros dioses, donde sabemos que la gente no tiene un conocimiento pleno de quién es el Dios verdadero, que está haciendo cosas que van en contra totalmente de lo que Dios nos está mandando hacer. Entonces la iglesia local debe de estar poniendo los ojos en aquellos lugares donde están clamando por salvación y donde están en completa oscuridad. Y pues Jesús, cuando se fue de la tierra, sabemos que mandó al Espíritu Santo que opera a través del cuerpo que es la iglesia. Y en el momento que Él va, deja esa gran comisión a toda la iglesia y vemos en Hechos 1:8 que les dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y si lo vemos desde esta perspectiva, esa tarea que se les dejó a los discípulos en Mateo 28, en Marcos, en Lucas y en Juan y en Hechos 1:8, es esa tarea que sigue vigente para hoy la iglesia local, que debemos de ir a aquellos lugares para cumplir con esta gran comisión y con este mandato y que debemos nosotros de enseñar a los nuevos creyentes
que se debe de cumplir con esta tarea preciosa y este privilegio que Dios nos da de ser instrumentos suyos para poder proclamar del Evangelio a aquellos que están clamando por salvación. Y aquí puse, en el Antiguo Testamento Israel tenía ese propósito también pastoral y misionero, pero se les olvidó en algún punto de la historia y pues hicieron todo, muchas veces menos esto. Y la iglesia, vemos en segunda de Pedro 2:9. ¿Alguien me ayuda a leer segunda de Pedro 2:9? Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Híjole, creo me confundí de versículo. Segunda de Pedro. Creo es primera de Pedro 2:9. Es primera de Pedro 2:9, perdón. Si quieren, yo lo leo. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Este versículo a mí me parece impresionante. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la luz, a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Si vemos este versículo, hermanos, es algo maravilloso que nosotros como iglesia tenemos. Somos reyes, somos una nación santa, somos posesión exclusiva para Dios, pero ¿para qué? Para ir a predicar a aquellas personas que están en tinieblas y mostrarles esta luz que es Jesucristo y que pueda resplandecer en sus corazones. Pero en un punto a la iglesia también se le está olvidando que ese es su llamado como iglesia, el compartir a los que están en tinieblas de esta luz admirable que es el Evangelio precioso de Jesucristo. Y si nos ponemos a pensar, voy a lanzar esta pregunta y me gustaría que me contestaran dos o tres. ¿Ustedes en su iglesia se han acordado de aquellos que están en completa oscuridad? ¿O ustedes como iglesia se están acordando de aquellos 7,000 etnias o 6,000 etnias que están en completa oscuridad, hermanos? ¿Alguien? Yo, pues nosotros en Guadalajara recién empezamos con las tarjetas de oración, nada más que, bueno, yo, como estoy en otra ciudad, yo comparto nada más la imagen, pero la verdad es que muy pocas personas siquiera responden y yo digo, bueno, algunas responden y de esas que responden seguramente no todas oramos por ello. Entonces, pues sí es algo como que cuesta, pues, porque no lo tenemos presente en nuestro día a día y vivimos alejados de lo que es la realidad para ellos, ¿no? Entonces, pienso que todavía nos falta bastante. Sí, Naye, muchas veces como iglesia se nos olvida y es algo que lamentablemente nos pasa, nos olvidamos de aquellos que tienen la necesidad del evangelio y estamos tan concentrados como iglesia en estar ocupados a lo mejor en lo que está pasando dentro de la iglesia, en tareas de jóvenes, en tareas ministeriales que no son malas realmente, pero muchas veces se nos está olvidando la tarea que nos dejaron como iglesia, al ser luz donde hay tinieblas. Y puse este ejemplo y voy a lanzar una pregunta. Ustedes, si van a viajar a un lugar y les dicen, van a viajar en primera clase, ¿qué es lo primero que piensan? Comodidad, ¿En qué más? Felicidad, ¿En qué? felicidad, emoción, Felicidad, emoción, ¿en qué más pensamos? Calidad y servicio. Calidad y servicio, ¿en qué otras cosas? En seguridad, ¿en qué más?
¿En qué más pensamos, hermanos? Échenle sin miedo. En que allá hay billete. ¿En qué hay billete? ¿En qué más? ¿En qué más pensamos? ¿En agusticidad? ¿O qué cosas puedes hacer tú cuando te subes también a ese avión? Que, que lo ves súper cómodo y todo eso. ¿En qué cosas puedes pensar que puedes hacer? Que eres privilegiado y vas a recibir atención. Que vamos a recibir atención. ¿En qué otras cosas pensamos cuando vamos a viajar en un avión en primera clase? ¿En qué cosas podemos hacer? Pues que sí podríamos descansar, ¿no? Que vamos a descansar. Creo que pensamos en muchas cosas, ¿no? En como que vamos a tener un buen viaje cómodo, que vamos a poder dormir, que a lo mejor va a poder tener un baño súper padre, que vamos a poder escuchar música, que pueda haber gente de mucho dinero en un avión de primera clase, que a lo mejor podemos utilizar internet, que a lo mejor nos da mucha seguridad, como decían que el avión no se va a caer, a lo mejor porque es de los mejores aviones. Pensamos en muchas cosas cuando vamos a viajar en un avión en primera clase, o en las cosas que podemos hacer, pero en lo que menos pensamos es en llegar a nuestro destino. Muchas veces cuando ya estamos en el avión, vemos si el avión está cómodo, vemos si tiene un buen baño donde yo pueda hacer del baño, pero muchas veces se nos olvida el lugar al destino donde nosotros vamos a viajar. ¿Y por qué puse este ejemplo? Porque muchas veces la iglesia es así. Cuando llegamos a una iglesia, lo primero que buscamos es si la iglesia me puede dar seguridad, si la iglesia tiene bancas cómodas, si la iglesia tiene un buen sonido, si en la iglesia a lo mejor cuando me vaya a sentar, a la hora ya no me estén doliendo a lo mejor la parte de los glúteos o la espalda. Podemos pensar en demasiadas cosas cuando llegamos a una iglesia, pero creo que como iglesia en lo que menos pensamos es en cumplir el destino que nos fue dada como iglesia, que es cumplir con qué? Con la gran comisión. Muchas veces vamos como en ese avión, en tantas comodidades, en tantas cosas que podemos hacer dentro del avión, que muchas veces no nos concentramos en lo que realmente nos fue hecho el avión, que es llegar a nuestro destino, viajar y a lo mejor pensar en, cuando yo llegue a mi destino voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y así estamos muchas veces como iglesia, en un avión cómodo que está viajando, pero a lo mejor no estamos pensando nosotros en ese destino que tenemos como iglesia. Y aquí puse esto, la iglesia realiza muchas actividades importantes, pero es fácil olvidar su propósito principal, derribar las puertas del Hades y hacer discípulos en qué? En todas las naciones. Y es algo que vemos en el calendario, y puse este calendario. En el calendario de la iglesia podemos tener festividades, podemos tener la reunión de matrimonios, podemos tener la reunión de mujeres, podemos tener la parte de evangelismo, podemos tener demasiadas cosas, pero muchas veces en el calendario de la iglesia se da la parte de misiones e ir a aquellos lugares donde la gente está clamando por salvación. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando nuestro propósito principal, que es ser luz a aquellos que están clamando por salvación. Y si vemos un calendario, o si vemos nuestro calendario personal, muchas veces nos olvidamos de eso, de orar por aquellos que están necesitados, de orar por aquellos que todavía no han escuchado del Evangelio, de orar por aquellos misioneros que están en campo, de orar por aquellos que se están preparando para ir a campo, de orar porque nuestra iglesia sea una iglesia misionera. Y muchas veces nos estamos concentrando tan dentro de la iglesia o tan dentro del avión que se nos está olvidando el lugar de destino que tenemos nosotros como iglesia. Y vamos a pasar a otro punto, la iglesia como la meta de las misiones. La iglesia, si lo vemos, sin la iglesia local no puede haber misiones globales, y sin la iglesia local no puede haber misiones realmente. Y cuando nosotros pensamos en una etnia alcanzada, podemos pensar que una etnia alcanzada ya puede tener
una iglesia local, ya puede tener a lo mejor un pastor, ya puede estar reproduciendo discípulos, pero cuando pensamos en una etnia no alcanzada, podemos pensar que no hay una presencia de una iglesia visible. Y cuando pensamos en ello, nuestra meta como iglesia local debe de ser ir a esos lugares donde no hay iglesia y poder poner una iglesia que pueda estar reproduciendo más discípulos para poder alcanzar a otros lugares, porque la meta de trabajar en una etnia es una iglesia local para avanzar en la plantación de iglesias y no una iglesia que pueda desaparecer, porque podríamos pensar, vamos a enviar a 100 misioneros a Corea del Norte, pero que esos 100 misioneros no estén haciendo un trabajo eficiente a lo mejor para lograr una iglesia local que pueda hacer una reproducción y que se envíen esos 100 misioneros y que al final se desaparezca todo el trabajo que están haciendo. Entonces sería como que la meta principal. La meta principal de cuando se envían misioneros es que hay una plantación de iglesias para que esa iglesia, con los que sean nativos de ahí, puedan reproducirse y puedan enviar ellos misioneros a los lugares no alcanzados, porque sería más fácil que los locales pudieran compartir con su gente. Y también la plantación de iglesias es la meta de la obra misionera, porque sabemos que cuando nosotros vamos como en misiones, la meta es que hay una iglesia establecida, sea en India, sea en China, sea en Corea, sea con los mixtecos, o sea con los tarahumaras. Y aquí puse un cuadro de Apocalipsis 22. Cuando nosotros ya vemos Apocalipsis 22, nosotros ya estamos con el Señor, ya estamos en ese punto de la eternidad. Y si vemos, la iglesia es la meta final de las misiones. Cuando nosotros vemos ese cuadro de Apocalipsis 22, está la iglesia adorando al único Dios verdadero. Pero ¿qué pasaría si la iglesia sigue guardando silencio? Pues ese cuadro que vemos en Apocalipsis 22 a lo mejor no va a llegar, porque muchas veces estamos orando porque ya venga el Señor, porque ya queremos que restaure todo, pero nosotros como iglesia no estamos predicando para que se pueda volver realidad ese cuadro de Apocalipsis 22. Y si vemos Apocalipsis 22, está la parte de la iglesia, la novia de Cristo, que se van a unir para siempre. Y la imagen de la iglesia en el cielo es la tarea misionera terminada. Las naciones que sanadas y restituidas. ¿Con quién? Con el Cordero. ¿Con quién? Con el novio perfecto. Y si lo vemos nosotros es ese parámetro, las naciones todavía no están sanadas. ¿Por qué? Porque no han conocido al único Dios verdadero. Y las naciones van a venir a una restitución en la parte espiritual cuando conozcan al único Dios verdadero por medio de Jesucristo, y que nosotros podamos tener esa esperanza de decir, en un futuro, como yo ya estoy leyendo Apocalipsis, hay una esperanza y hay una realidad de que en un futuro la iglesia va a estar completa de todas las naciones, y a lo mejor faltan esas naciones en India, en China, en Indonesia, o con aquellos que están viniendo cerca de nuestra iglesia local. Porque si lo vemos desde un parámetro, Dios está trayendo a las naciones, ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplir con esa tarea que nos fue dada. Y yo sé que cerca de ustedes hay gente de otras naciones, pero muchas veces no estamos volteando o no estamos viendo hacia la esperanza eterna que tenemos, y muchas veces estamos en el avión. Voy a poner ese ejemplo del avión. Estamos disfrutando de las bendiciones como iglesia local, que no estamos siendo para bendición a aquellos que no conocen de Jesucristo. Y si lo ponemos desde ese parámetro y lanzar esta pregunta, ¿por qué la iglesia no ha terminado con la gran comisión si llevan más de 2000 años con esa comisión? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿Por qué piensan que la iglesia no ha terminado con la gran comisión si esa comisión ya tiene un poquito más de 2000 años? ¿Alguien que se anime a responder? Dicen Naye, por egoísmo y miedo. ¿Alguien más que se anime a responder?
¿Por qué piensan que la iglesia no ha terminado con la gran comisión? Porque muchas veces no nos levantamos nosotros mismos o no tenemos una visión, un propósito y solo nos enfocamos en nosotros, no nos preocupamos por los demás. Exactamente, muchas veces como iglesia tenemos tanto la visión hacia nosotros mismos, o lo decía Naye, muchas veces puede ser por ignorancia, porque muchas veces la iglesia a lo mejor no sabe de esa gran comisión que fue dada a toda la iglesia. Y muchas veces nosotros que tenemos la oportunidad de escuchar sobre misiones, somos los que tenemos esa tarea de ir a la iglesia a compartir sobre de esta tarea maravillosa que Dios nos ha dado y que nos ha dejado como iglesia. Y muchas veces como puede ser por miedo, puede ser por ignorancia, o puede ser por orgullo, o puede ser porque estamos tan cómodos que pensamos que nosotros somos lo último de la tierra. O muchas veces pensamos, platicaba con un hermano una vez que decía, no, pues al fin en el Apocalipsis dice que un ángel va a venir y va a predicar a todas las naciones si nosotros no terminamos con esa tarea. Muchas veces podemos tener ese tipo de pensamientos a lo mejor, o puede haber demasiados pretextos para no cumplir con la gran comisión. Pero si lo vemos, la iglesia como la meta de las misiones. Entonces, si nosotros hacemos misiones, se va a terminar de completar ese cuadro que vemos en Apocalipsis 22 y vamos a estar, ¿qué? En un futuro con todas las naciones, alabando al Cordero. ¿Y qué dice aquí? Lanzaron una pregunta, a ver, déjala veo. Dice, quizás antes no existían los medios, pero hoy, ¿cuál es el pretexto? El egoísmo, exactamente. A lo mejor antes no existían los medios, pero si vemos, los primeros discípulos obedecieron esta meta y a lo mejor podríamos pensar que ellos no tenían los medios, pero el medio principal que tenemos hoy y que los discípulos en la iglesia primitiva es el Espíritu Santo, porque Él es el motor de las misiones. Y si lo vemos desde una perspectiva, para el hombre las misiones son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Y si tenemos como meta y sabemos que Jesús está con nosotros hasta el final, vamos a poder cumplir con esta gran comisión. Y vamos a ir a la otra diapositiva, la iglesia como base de misiones. Y voy a leer. Esa iglesia, la base de envío de los misioneros, y lo vemos en Hechos 13. La base de envío para los misioneros es la iglesia local. Y vemos en Hechos 13 el envío de Pablo y de Bernabé con la iglesia de Tesalónica, que estuvieron orando, estuvieron sirviendo como iglesia local, pero se dieron cuenta que Dios ama también a aquellos que están clamando por salvación y la iglesia local en Tesalónica decide enviar a Pablo y a Bernabé con una organización concreta en oración, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y vemos que la iglesia es la base de envío para misioneros. Y vemos que Pablo en Filipenses puso como ejemplo que la iglesia de Filipenses ofrendaba, ¿para qué? Para su viaje a España, y también pidió ayuda a la iglesia de Romanos en Romanos 15:24. Entonces la iglesia local es la base para envío para misioneros, pero muchas veces hay organizaciones como agencias, institutos, donde muchas veces la iglesia se desliga y pierde el privilegio de enviar y sostener a los misioneros. Existen más de 7 millones de iglesias en el mundo. Entonces, ¿qué capacidad tenemos como iglesia para enviar misioneros? Si nosotros enviáramos un misionero por iglesia, ¿cuántos lugares ya hubiéramos a lo mejor alcanzado? ¿En cuántos lugares ya estuviéramos trabajando? Pero muchas veces la iglesia dice, no, la parte de enviar misioneros le corresponde a agencias, le corresponde a institutos, le corresponde a todo menos a la iglesia local, y esa perspectiva puede desviarnos de nuestra tarea principal. Y vemos el ejemplo de Hechos 13, que la iglesia es la que envía, es la que sostiene, es la que está orando, es la que está ofrendando, y es la que va a capacitar y es la que va a conocer mejor a su obrero. ¿Para qué? Para que pueda haber un trabajo eficiente en las naciones. Y
las agencias, los institutos y lo demás es un apoyo para la iglesia para que esta realidad pueda ser, de que los misioneros puedan salir a campo, pero no se les debe de dejar la tarea principal a ellos. Y pues vamos a la otra, que algo muy importante que debe de haber en la iglesia es el comité de misiones, un ministerio en la iglesia muy importante, el comité de misiones local. Y no sé si en tu iglesia haya comité de misiones, pero te animo que tú que estás escuchando esta parte de que la iglesia es la que envía misioneros, te animo que si tu iglesia no tiene un comité de misiones, que tú puedas empezar a trabajar en ello, que puedas empezar a implementar el orar por una etnia no alcanzada, que puedas empezar a implementar el poner cuántas etnias no alcanzadas hay, que puedas empezar a implementar cómo preparar a nuevos obreros para que puedan salir a campo, o sea, apoyándolos, sabiendo que hay agencias, sabiendo que hay institutos, pero sobre todo que la tarea principal es de la iglesia local. Y puse esta frase aquí que dice, la obra misionera es una tarea gigantesca. El poder espiritual viene de las oraciones de la iglesia. El sostén económico de los misioneros viene de las iglesias. Los candidatos misioneros salen del discipulado de la iglesia. ¿Y la iglesia es la base de qué? De las misiones. Porque si ponemos desde un punto, no hay misioneros solitarios. Se necesita de una iglesia que los esté apoyando en oración, de una iglesia que los esté sosteniendo, y la misma iglesia es la que capacita a esos candidatos y los discipula para que en un futuro puedan ser enviados. Y como vemos, la iglesia es la base de las misiones. Y si lo vemos desde esta perspectiva, hermanos, es muy importante que nosotros como iglesia sepamos que la tarea es gigantesca y que nuestra iglesia debe de estar participando en la gran comisión. ¿Para qué? Para derribar esa parte de que Satanás se está llevando a mucha gente al infierno y que está cegando los ojos espirituales de gente que está muerta espiritualmente. Y pues hace poco, el domingo, platicaba con algunos chicos del sur de Asia y les preguntaba sobre una festividad que ellos tenían y decían que nunca habían escuchado de Jesús y que su Dios, el cual estaban adorando, permite que se puedan adorar millones de dioses más. Y otra parte, que ellos piensan que Jesús puede ser un Dios más, un Dios agregado a los dioses que ellos tienen. Entonces, si nosotros como iglesia no estamos compartiendo o no estamos viendo esa necesidad gigantesca, mucha gente como con la cual platicaba del sur de Asia el domingo, se van a quedar con esa idea de que hay demasiados dioses, que hay demasiadas maneras para que tú puedas unirte con Dios y que realmente Satanás está cegando pues los corazones y está endureciendo los corazones de aquella gente que está clamando por salvación, porque la iglesia se está desligando de esta tarea tan maravillosa que tenemos. Y pues si vemos muchas veces las iglesias que hacen, tengo un candidato misionero, tengo un candidato que no lo voy a soltar, lo voy a dejar porque ¿cómo se me va a ir mi líder de jóvenes? ¿O cómo se me va a ir mi líder de alabanza? ¿O cómo se va a ir el pastor de la iglesia? ¿Quién se va a quedar? ¿O cómo se me va a ir aquel chico que está haciendo evangelismo allá afuera? Porque muchas veces como iglesia no queremos soltar esa bendición y no queremos dar esa bendición a las naciones que es Cristo. Y no queremos enviar a candidatos porque pensamos que la tarea de la iglesia es solamente reproducción interna y local para los fines de la iglesia, como el ser una iglesia más grande, el tener ministerios más grandes locales, pero no estamos pensando en aquellos que están clamando por salvación y muchas veces ni estamos orando como iglesia por misioneros o porque se levanten misioneros en la iglesia local. Y vamos a ver otro punto muy importante, la iglesia y la comunidad misionera. Y dice, siendo la base de la obra misionera, las iglesias locales son la parte fundamental de una red de cooperación entre muchas organizaciones misioneras
Estas organizaciones ayudan a la iglesia local a una denominación en sus proyectos misioneros. Y si lo vemos desde un punto, siendo la base de la obra misionera, la iglesia local debe de estar orando porque más misioneros se levanten, porque más candidatos se levanten. Y he escuchado muchas veces esta frase que dicen, ¿cuál es el impedimento más grande de que se hagan misiones? Es la iglesia local misma la que está impidiendo de que se hagan redes, de que se trabajen con otras denominaciones, de que dejen venir de otras denominaciones a capacitar a misioneros o a candidatos misioneros. ¿Para qué? Para poder salir y cumplir con la gran comisión. Muchas veces la iglesia local no quiere hacer redes o no se quiere juntar con otras denominaciones. ¿Para qué? Para cumplir con otra gran comisión, porque hay muchos pretextos, porque dicen, ¿cómo voy a juntar con los pentecostales? ¿O cómo voy a juntar con tal organización que recibe de todas las denominaciones? ¿O cómo me voy a juntar con una organización misionera? ¿O cómo me van a venir a cambiar todo lo que se está organizando desde años atrás, que hemos estado llevando hacia la iglesia? ¿O cómo voy a dejar que una mujer venga a compartir un tema sobre misiones? Porque a la mujer no debe de compartir o no debe de predicar. Y ponemos tantos pretextos que realmente la iglesia no está haciendo redes de apoyo, no se está uniendo con organizaciones misioneras, no se está organizando con más denominaciones para llevar a cabo la tarea local, que es enviar a más misioneros hasta el fin de la tierra. Y voy a hacer esta pregunta. En sus iglesias muchas veces sí se juntan con otras denominaciones para cumplir con la gran comisión. ¿Qué Yo no piensan escuché, ustedes? perdón, ¿Cómo, Naye? que no escuché la pregunta. Que si la iglesia sí se está juntando con otras denominaciones para cumplir con la gran comisión. Repito la pregunta. Pues en general yo pienso que sí, ¿no? O sea, quienes realmente ya están involucrados haciendo el trabajo que Dios nos mandó, sí, ya se están mezclando, porque a fin de cuentas en Cristo somos uno. Pero regularmente y tristemente, yo lo he escuchado que muchas veces decimos, no, no voy a invitar a él porque es pentecostal o porque es presbiteriano, porque eh, o no voy a invitar a esa chica que venga a compartir porque una mujer no puede compartir un tema a la iglesia en general. Y muchas veces se están cerrando muchas puertas, porque si lo vemos desde un punto, 8 de cada 10 misioneros son mujeres. Y muchas veces las iglesias no están recibiendo esas mujeres para compartir esta gran visión. O muchas veces no se están juntando con denominaciones porque no, que esa iglesia a lo mejor habla en lenguas, o que esta iglesia es más reservada, o es muy difícil el hacer la organización de misiones. Mejor hay que dejarlo para otra iglesia, porque realmente la tarea de misiones es una tarea pesada, es parte de oración, es parte de discipulado, es parte de estar trabajando hacia afuera, y muchas veces no retribuye económicamente a levantar una obra local más, sino que muchas veces el trabajo misionero no lo vamos a ver palpable y no se quieren juntar o organizar. ¿Por qué? Porque no es algo que contribuya a lo mejor localmente. Y pues vamos a ir con otra. La iglesia y la comunidad misionera. Esta red de cooperación empieza desde los miembros de la iglesia local y termina con una nueva iglesia en una etnia no alcanzada. Si nosotros vemos una red de cooperación que empieza desde la iglesia local, debe determinar en una iglesia en una etnia no alcanzada. Si ya estamos trabajando en conjunto con los pentecostales, si ya estamos trabajando en conjunto con alguna otra denominación o con una organización misionera, el fin es que vayamos a una etnia no alcanzada y que se siembre una iglesia. ¿Para qué? Para que esa iglesia pueda alcanzar a más etnias no alcanzadas. Pero muchas veces esta red misionera o esta organización no la tenemos dentro de la iglesia porque no tenemos un conocimiento propio o amplio
de lo que hay una necesidad enorme de esos lugares que están clamando por salvación. Y me voy a ir a este cuadrito. Vemos la iglesia ahí, que ya se juntó, que ya se organizó, que ya está trabajando, que ya comprendió la parte de la gran comisión, y vemos que está la iglesia local a lo mejor trabajando y que sale un candidato, el monito negro. Sale el candidato, la iglesia ya está orando, pero sabemos que ese candidato no solamente necesita oración, sino que también necesita ofrendas y que necesita que también partes de estudios teológicos. A lo mejor el candidato se arriesga a ir a Radical, envían a su candidato a Radical México, que son viajes a corto plazo de misiones. Envían a su candidato a viajes cortos, regresa su candidato y el candidato dice, sí, tengo un llamado a misiones y ahora el candidato se debe de preparar, se debe de discipular, debe de ver la parte de que son las misiones transculturales, dónde están los lugares no alcanzados, y el candidato se envía, como lo vemos ahí, a estudiar. Pero ese candidato, después de estudiar, la iglesia, como ya se capacitó, ya tomó la parte de, a lo mejor, un curso de tu iglesia puede cambiar al mundo, o Dios y su misión, o varios cursos que pueda haber. Sabe que necesita de una organización y debe de colaborar a lo mejor con una agencia misionera. Al candidato se le envía y se le empieza a hacer entrevistas con una agencia misionera. Pero en todo ese proceso va la iglesia orando, va la iglesia ofrendando y va la iglesia apoyando. Ya cuando el candidato ya se vuelve parte de una organización misionera, el candidato debe de ser enviado a un lugar donde ya está trabajando en un equipo, o sea, una etnia no alcanzada. Supongamos que lo envían a Corea del Norte. Ese candidato va a llegar a Corea del Norte para trabajar con un equipo. ¿Para qué? Para que al final vuelva a ser una iglesia que enviadora. Ese sería el fin de la iglesia. Este círculo. Tengo un candidato, ya la iglesia está discipulando, está enviando obreros, pues sale un candidato, va a viajes de exploración o a viajes cortos, se prepara el candidato, entra a un instituto sobre misiones o algo, se conectan y hacen lazos con una agencia o con algunas otras iglesias y lo envían a un lugar. ¿Para qué? Para que se pueda plantar una iglesia, y este debe de ser el fin, que debe de estar dando vueltas. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con la gran comisión. Y eso sería una orientación que se debe de estar dando a la iglesia, sea una nueva orientación, o sea que la iglesia esté transmitiendo a otras iglesias lo que se debe de hacer como obra misionera. Y aquí dice, no estamos buscando solamente agregar otra actividad a la iglesia, ni sumar otro equipo de trabajo, por más necesario que por más necesario que sea el comité de misiones. Con esa mentalidad, el pastor ya tiene demasiado trabajo, se va a sentir más presionado, como vemos bueno, en la figura de acá que les puse, que ahorita se las voy a explicar. Como vemos en la figura, si contamos con 28 actividades que están llamando la atención del pastor, es imposible que las etnias de la ventana 1040 sea nada más una de ellas. Y vamos a ver esta imagen. Como lo estaba contando, si nosotros metemos misiones como otra actividad más, a lo mejor el pastor lo va a tomar como algo más, como una presión más. Y podemos ver en esta imagen que está aquí. A lo mejor la iglesia está trabajando con niños de la calle, a lo mejor la iglesia está trabajando en la construcción de la iglesia, a lo mejor vienen muchas festividades, a lo mejor hay bautizos, a lo mejor falta un buen sonido, o a lo mejor hay evangelismo, o a lo mejor se está trabajando con ministerio de mujeres, y como lo veíamos acá arriba, si la iglesia está agregando a misiones como algo más, ¿qué va a hacer el pastor? Se va a abrumar, y como va a tener demasiadas tareas y como va a tener demasiadas cosas en qué pensar, muchas veces el pastor lo va a dejar como un segundo plano porque no lo va a ver como algo palpable, no lo va a ver como algo
que esté trayendo como algo redituable a la iglesia. Y como hay muchas tareas como la construcción de la iglesia, como muchas festividades, como muchos bautizos, como a lo mejor se tiene que cambiar la batería de la iglesia, a lo mejor el comité de mujeres está teniendo mucho gobierno dentro de la iglesia y a lo mejor se están concentrando más en ello. A lo mejor el evangelismo lo están confundiendo con misiones o a lo mejor se están enfocando en trabajar con niños de la calle, pues el pastor lo va a ver como algo más. Pero si el pastor, todas estas actividades que tenemos de bautismo, del sonido, de las festividades que se están haciendo, de la construcción de la iglesia y de todo lo demás, lo ve como una tarea principal para poder llevar a cabo la gran comisión, como la imagen que está aquí, todos los ministerios a lo mejor van a trabajar en conjunto para cumplir con llevar el evangelio a aquellos que están clamando por salvación, y el pastor lo va a ver como un fin y una meta y no lo va a ver como una tarea más. Y más si está la parte de la comitiva de misiones, que a lo mejor ya hay hermanos que se están encargando de ellos, va a haber un peso menos y al pastor ya no se le va a hacer algo pesado. O a lo mejor a la iglesia local, como ya están trabajando en conjunto todos los ministerios para el mismo fin, que es llevar el evangelio a aquellos que están clamando por salvación, no lo van a ver como una tarea difícil, porque si ponemos, voy a poner un ejemplo, si yo pongo a hermanos que quieren caminar por rumbos separados, ¿van a llegar a un mismo fin todos juntos? Si el ministerio de mujeres solamente se está enfocando en mujeres, si el ministerio de evangelismo solamente se está enfocando en los de allí fuera de la colonia, si los que de la alabanza se están enfocando solamente en el sonido, si el ministerio de fiestas, porque hay muchas fiestas y convivencias en el año, se está enfocando solamente en eso, ¿se va a traer a lo mejor el fin de poder llegar a los no alcanzados? Pues no. Pero si toda la iglesia está trabajando con el fin de alcanzar y hacer discípulos a todas las naciones, el comité de mujeres va a ponerse a orar, va a ofrendar y va a trabajar, porque yo he visto que las mujeres mueven mucho en la iglesia y a lo mejor van a animar a la parte de evangelismo a que trabaje igual con el mismo fin de ir a aquellos que están clamando por salvación. La parte de la música a lo mejor va a estar trabajando de la alabanza y todo eso va a ser con el mismo fin de ir a aquellos que están clamando por salvación. Y todas estas tareas que nosotros estamos viendo y actividades van a ser ¿para qué? Para que más gente pueda conocer de Jesucristo. Y si lo vemos nosotros desde ese punto, toda la iglesia va a tener una misma visión y el pastor que va remando hacia un mismo lado, toda la congregación va a ir remando y va a ser más fácil para el pastor llegar y cumplir con la meta que es de la iglesia. ¿Por qué? Porque si vemos muchas veces las convivencias como algo nada más local de la iglesia, ¿por qué no invitamos a más gente a que pueda ir a esas convivencias? ¿Por qué a lo mejor la parte de evangelismo no está trabajando con aquellos que están viniendo de otras naciones? O el comité de mujeres, ¿por qué no está trayendo a más gente para poder trabajar con mujeres en caso de abuso, en caso de abuso doméstico y muchos trabajos que se pueden hacer para alcanzar y cumplir con la gran comisión? Y voy a hacer algunas preguntas para ver si nuestra iglesia está siendo una iglesia misionera. Y voy a leer. Las siguientes preguntas son para hacernos reflexionar sobre la participación misionera de nuestra iglesia. Y voy a preguntar y van a contestar ustedes ahí si realmente su iglesia está siendo una iglesia misionera. Y vienen. Al entrar en tu iglesia, ¿hay algo visible que comunique la visión misionera transcultural? Y vete poniendo una palomita, y si no, pues tú a lo mejor vas a poner a lo mejor como mapas, como versículos misioneros, como banderas o rostros o tarjetas misioneras. Ahí va la siguiente pregunta.
Al cantar envíame a las naciones, o heme aquí, yo iré a las naciones. ¿Hay entendimiento en tu iglesia que eso implica ser misionero a una etnia no alcanzada de otra cultura y de otro idioma? Viene la otra. ¿Existe en tu iglesia algún medio para comunicar a la congregación las necesidades de los misioneros mexicanos y de etnias no alcanzadas, sea un periódico moral, sea anuncios, sea insertos de boletines o sea copias repartidas de las cartas de oraciones de los misioneros? Ahí va la otra. Nada más vayan poniendo palomita o no. Y esas yo se las voy a enviar al grupo. ¿Existe en tu iglesia una estrategia para saturar la iglesia con la oración por los misioneros mexicanos y por las etnias no alcanzadas? ¿En tu iglesia lo están haciendo? ¿Están orando por los misioneros mexicanos o por aquellos misioneros que están en etnias no alcanzadas o por las etnias no alcanzadas? Viene la otra pregunta. ¿Tienen bien definida la forma en que recogen las ofrendas? Ofrenda anual, promesa de fe mensual, proyectos especiales o un porcentaje fijo para misiones, porque hay algo muy triste que voy a dar sobre este punto. La iglesia no está ofrendando para misiones. ¿Alguien sabe cuánto se está yendo para misiones de las ofrendas locales? En general, una estadística que ustedes sepan. El 2%, ¿no? Se está yendo solamente el 1% a etnias no alcanzadas. ¿Se imaginan? Es algo mínimo. Y si lo vemos desde esta parte, muchas veces tampoco no se está trabajando en esa parte de que a lo mejor muchas iglesias dicen, yo no tengo candidato, pero pueden adoptar un candidato, pueden estar apoyando, como lo vimos hoy con el hermano Caleb, que va a estar trabajando en caravanas médicas ahorita en Guerrero. Se puede estar aportando eso la iglesia, pueden estar aportando ofrendas para necesidades que puedan ocurrir como estas. Y viene otra pregunta. ¿Están apoyando económicamente y orando por algún misionero que está trabajando en una etnia no alcanzada entre los indígenas en México o fuera de México? Esta también. ¿Están apoyando económicamente y orando por algún misionero que está trabajando en una etnia entre musulmanes, hinduistas o budistas, entre la ventana 1040? Otra pregunta, ¿hay alguna actividad misionera en el calendario de tu iglesia? ¿Culto misionero mensual, conferencia anual de misiones o momento misionero en cada culto? Otra pregunta, ¿hay un comité de misiones mundiales identificado y trabajando en tu iglesia local? Otra pregunta, ¿está colaborando tu iglesia con alguna agencia misionera para canalizar sus ofrendas misioneras y para el cuidado de sus misioneros? Y esta, para que se pongan a pensar, hermanos, y nos pongamos a pensar, si existen más de 1000 iglesias evangélicas por cada etnia no alcanzada, lo voy a repetir, si existen más de 1000 iglesias evangélicas por cada etnia no alcanzada, participa tu iglesia en una alianza estratégica con otras iglesias para multiplicar el impacto y la eficacia de sus esfuerzos misioneros, denominación, movimiento, red, alianza de pastores. Creo que esta pregunta no la debemos de hacer mucho porque muchas veces la iglesia no está avanzando en la obra misionera porque piensa que su iglesia es el epicentro de todo el mundo. Piensan que su iglesia local no hay ninguna como la de ellas en todo el mundo y que su iglesia es la única que tiene la razón, que es la única que hace bien las cosas y muchas veces no estamos trabajando con otras iglesias porque pensamos que la otra iglesia está trabajando mal o pensamos que son iglesias separadas y no nos estamos viendo como un cuerpo. Y realmente es algo que nos hace falta mucho a la iglesia local aquí en México, trabajar en conjunto con otras denominaciones para poder terminar con la tarea de ir a todas las etnias y poder proclamar el nombre de Jesucristo en aquellos lugares que están en completa oscuridad. Voy a la otra pregunta. ¿Han discernido del Señor cuál de las 7000 etnias no alcanzadas del mundo debo de adoptar para tu iglesia para alcanzar con el Evangelio?
que en tu iglesia han estado orando, han estado discerniendo, han estado poniendo en oración varias etnias y han estado adoptando una etnia, otra. Han definido la política misionera de la iglesia, cómo van a trabajar, cómo se van a organizar, qué van a hacer si sale un candidato nuevo, todo eso. La última pregunta que dice, ¿ha sido comunicado a la iglesia esta política misionera que fue discernida del Señor? Y si lo vemos desde un punto, hermanos, no tenemos que orar tanto porque muchas veces oramos por algo que Dios ya nos mandó a hacer. Y sabemos que misiones es algo que dejó como tarea principal a la iglesia, que es ir a alcanzar a aquellos que están clamando por salvación. Y si nosotros estamos orando como iglesia para ser una iglesia misionera, hermanos, es que nuestra iglesia no está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque el motor de misiones es el Espíritu Santo. Y si es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, automáticamente mi iglesia va a trabajar en misiones. Iba a decir, vamos a orar para que a ver si Dios quiere que nuestra iglesia sea una iglesia misionera. Y es algo que no debemos de estar orando, hermanos. Y es algo que nos ha dejado Jesús como tarea principal a la iglesia, porque si lo vemos, antes de cuando Él asciende, nos lo deja como tarea el ser testigos en todas las naciones. Y muchas veces ponemos ese pretexto, porque no oramos para ver si hacemos el convivio de Día de Madres como iglesia, dentro de la iglesia, que no está mal. No oramos para a lo mejor hacer convivencias dentro de la iglesia, o no oramos para hacer muchas cosas que estamos haciendo como actividades locales, pero muchas veces la iglesia está orando para ver si va a ser una iglesia misionera. Y es algo que nos debe de preocupar como iglesia local si estamos orando por algo así, porque realmente vemos que es una tarea principal. Y pues que nos quedemos con estas preguntas. Si nuestra iglesia ya está trabajando en un comité, o si nuestra iglesia está empezando, o si nuestra iglesia no está trabajando hacia las misiones, que podamos nosotros el poder impregnar que todos los ministerios vayan englobados hacia una misma misión, que es ir hasta lo último de la tierra, que vayamos a aquellos que están clamando por salvación, porque si dejamos misiones como una tarea más y dejamos a la iglesia local como algo que no está trabajando, como algo que se está implementando en la iglesia local, las misiones, pues lamentablemente no estamos cumpliendo y no estamos amando a Dios. Y si decimos que nosotros amamos a Dios, es porque estamos siendo una iglesia misionera. Si decimos que nuestra iglesia ama a Dios, es porque nuestra iglesia está predicando a aquellos que claman por salvación, porque Jesús veía con compasión a los perdidos hermanos. Y si nosotros estamos amando tanto a Dios, si nosotros estamos amando en nuestros ministerios, lo estamos haciendo para el Señor, debe de ir dirigido todo hacia alcanzar a aquellos que están cegados y que están realmente en tinieblas, hermanos, y que nos pongamos a pensar en ellos. No sé si alguna de las preguntas que les hice, les llegó al corazón. Y que nosotros podamos pensar esta pregunta, y la voy a repetir. Si existen más de 1000 iglesias evangélicas por cada etnia no alcanzada, ¿participa tu iglesia en una alianza estratégica con otras iglesias para multiplicar el impacto y la eficacia de sus esfuerzos misioneros? Denominación, movimiento, red o alianza de pastores. Porque realmente es la tarea de la iglesia. Recuerdo mucho yo a alguien en el 2021 que conocí, Judith Johnson, una maestra, que me dijo, bueno, Víctor, sabemos que la iglesia somos nosotros, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Como
tú como persona me lanzó la pregunta a mí directa, ¿tú qué estás haciendo con lo que Dios ya te mandó a hacer? Y si Dios te está llamando a lo mejor a movilizar a tu iglesia, que tú puedas regresar y que puedas movilizar tu iglesia. Y recuerdo que lo escuché muy bien, que es algo que he estado haciendo. A lo mejor no soy el mejor candidato para poder hacer que la iglesia se movilice, pero creo que si nosotros empezamos y empezamos a dar boletines en la iglesia, empezamos a orar por misiones, empezamos a impregnar a los jóvenes en misiones, empezamos a hacer un campamento de misiones, creo que nuestra iglesia local va a poder cambiar y va a poder impactar a aquellos que están clamando por salvación, y la iglesia local va a poder voltear a aquellos que están clamando por salvación. Entonces, hermanos, estemos orando para que nuestra iglesia local pueda estar participando en la obra misionera. Sería todo, hermanos. Bueno, pues muchas gracias, Vic, por aquí. Hermanos, pues permítanme orar para concluir y en unos minutos más, quien tenga dudas o quiera compartir algo, pues el grupo de WhatsApp está abierto para seguir platicando. Bendito y amado Salvador, muchas gracias, Padre, por la vida de Víctor, por la vida de Oli. Señor, gracias porque les has guiado y les has llamado y les estás llevando, Señor, hacia donde tú los quieres poner a trabajar y a servir. Permítele seguir siendo de bendición, Padre, y que cualquier cosa, Señor, que haya movido los corazones en este momento, que seas tú como agua, Señor, agua viva recorriendo los cuerpos para darnos cuenta de tu mandato, Padre, de lo que tú nos has pedido que hagamos y que no se nos duerma, Señor, que no pase el tiempo, que no permitamos, Señor, que el tiempo siga pasando poniendo pretextos para no obedecer. Señor, haznos siervos obedientes e inmediatos, Padre, porque el mundo está vuelto loco, Señor. Hay guerras en varias partes del mundo. Señor, hay ataques, hay balaceras como la que hubo hoy en Estados Unidos, Señor, matanzas, huracanes como el que hubo en Guerrero, Señor. El mundo es un caos y el mundo te necesita luz y esperanza, Padre. Queremos ser esa luz y esa esperanza, Señor. Permítenos, Padre bendito, ser esa luz y esa esperanza y haznos obedientes para poder cumplir tu voluntad y tu misión, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y pues seguimos platicando por WhatsApp y al rato les envío la liga del video para que la puedan compartir si saben de alguien que le interese. Y nos vemos la próxima semana. Es la última clase, así es que no se la puedan perder aunque sea puente. ¿Sale? Nosotros sí vamos a estar trabajando. Que Dios les bendiga. Hasta luego, que Gracias. estén bien, bendiciones.